Hola, bienvenidos nuevamente aquí a Sirio Medicina del Ser. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico del dolor y aquí en Sirio trabajamos con temas de bienestar, bienestar mental, bienestar físico, bienestar emocional. Y en este nuevo episodio vamos a hablar de salud mental. La salud mental siempre ha sido como uno de los referentes de lo que deberíamos poseer o tener en cuenta en nuestra vida, ¿cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta que hay ciertas circunstancias que no son tan sencillas de manejar. Entonces, vamos a hablar de algunos autores psiquiatras que han tratado el tema de la salud mental y el bienestar mental. Entonces, esta psiquiatra, Anne Harrington, dice en su libro, La biología no basta para entender ninguno de los grandes trastornos mentales. ¿Y quién es ella? Es una psiquiatra, profesora de Harvard, que escribió un libro que se llama Reparadores de Mentes, la problemática búsqueda de la biología de las enfermedades mentales por parte de la psiquiatría. Es un libro con un discurso un poco largo, pero lo que digamos que es relevante en este libro es que a pesar de que mucho tiempo se creía que se conocían las bases de las enfermedades psiquiátricas, eh, para ella, esto fue un libro reciente, cercano a hace más o menos 3 4 años, 2021, habla que esos mismos trastornos mentales no han cambiado en su progreso y evolución de estudio desde hace más de 100 años. O sea que seguimos con las mismas inquietudes, incertidumbres sobre de dónde se originan las enfermedades mentales y cuál es el manejo más adecuado. Entonces uno diría, bueno, no tengo una enfermedad mental, pero mi salud mental no es la más adecuada. Y cuando nos referimos a esto, digamos que entramos en un compendio de cómo es o debe ser la salud mental. Y por eso decidimos hacer esta nueva serie de videos, así como habíamos hecho un plus de serie de videos de la soledad. En este mes, en este par de meses, vamos a trabajar este tema del campo mental y la salud mental. Y como les refería entonces, podría decir uno, la salud mental es la ausencia de la enfermedad mental. Pero al ver todo lo que estos psiquiatras actuales nos refieren, eh, realmente el término de la enfermedad mental no es algo tan sencillo, ni solamente diagnosticar ni referir. Entonces podemos decir que la salud mental no es solo la ausencia de la enfermedad, sino son ciertas características y circunstancias que nos llevan a tener, entre parte del bienestar mental, pero también unas circunstancias diarias que nos permitan vivir en cierta tranquilidad. Y para algunos sería, por ejemplo, una paz. Pero la paz mental es un concepto muy amplio, un concepto que también, digamos, raya en lo moral, lo ético y lo espiritual. Entonces vamos a centrarnos inicialmente en este primer video, en esa definición de la enfermedad mental. Y hay uno de estos libros de esta doctora, que habla que existe, en algún tiempo se habló de una teoría de del desequilibrio de serotonina. Se decía, hay unos cambios físicos por la edad, hay unos cambios físicos por la alimentación, y las personas que tienen esa alteración de serotonina presentan una alteración mental. Y se ha replanteado definitivamente ese cuestionamiento de esa teoría, porque no solo es la serotonina, sino son más de 50 neurotransmisores eh, digamos, que se mueven dentro del cerebro y pueden estar afectando las diferentes estructuras neuronales o los núcleos dentro del cerebro que actúan y hacen y efectúan respuestas. Entonces, digamos que este primer punto de considerarlo como un desequilibrio hormonal, un desequilibrio de neurotransmisores, ya está reevaluado y estamos mirando a una amplitud más eh, difundida, no solo por la medicina alopática, sino también por todas estas nuevas disciplinas que han integrado y han encontrado que hay muchas circunstancias que pueden afectar nuestra producción de neurotransmisores y nuestro bienestar. Entonces hablamos de la medicina funcional, la medicina integrativa, las mismas medicinas alternativas que han puesto
que muchas veces se ponen en el ojo del huracán, pero que definitivamente desde este tema mental a veces no es tan sencillo de tratar y que muchas veces nos quedamos cortos. Hay una serie en Netflix que se llama Cricket Up de el actor Darrell Hammond. Entonces es una serie muy interesante porque resulta que este actor, desde muy joven, desde que empezó la universidad, comenzó a asistir a psiquiatras. Y a través de esas consultas continuas, entonces le iban dando diferentes diagnósticos. Pasó por bipolar, por depresión, por ansiedad, por el trastorno de hiperactividad. Pasó por diferentes diagnósticos y no encontraba un manejo continuo y que además de eso le sirviera. Hasta que finalmente llegó a donde un doctor, conoce al doctor Nabil Corby, y él le dice de entrada, no quiero que llames enfermedad mental a lo que tienes. A ti te hirieron y vives con una herida de infancia. Y a través de ese mecanismo de reconocer que él tenía unos traumas infantiles, pudo comenzar a mejorar su manejo e identificar digamos, las secuencias o las metodologías más adecuadas para su mejor pronóstico. Identificaron que él tenía unas experiencias traumáticas infantiles muy importantes, muy severas, por una relación muy conflictiva con su madre. Era maltratada. Y de ahí se derivó que él tuviera esas secuelas o esas patologías, entre comillas, patologías mentales, porque de todos modos no lo habían clasificado en una sola. Y muchas veces pasa eso con muchos pacientes psiquiátricos. Y lo vemos en la consulta, no solo en la consulta del dolor, también en la consulta de medicina laboral que hago, donde llegan pacientes que han pasado por múltiples diagnósticos. Entonces, unas veces es trastorno de ansiedad, otras veces es trastorno mental, otro trastorno depresivo, luego vuelven a hablar de bipolar, luego terminan con una esquizofrenia, pero pasan por todos y son pacientes que pueden llevar 15 20 años. O, a pesar de que tienen un manejo para la ansiedad o la depresión, pues persisten con los síntomas y la sintomatología es difícil de llevar. Entonces, en esta serie, al final, el, el autor de la serie, el actor, perdón, y y el director hablan con este doctor y le da una perspectiva diferente a ese manejo de esa alteración, de ese inestabilidad mental. Y parte de eso sale de no rotularlo en un nombre de una enfermedad. Luego tenemos una psiquiatra que se llama Kay Redfield. Esta psiquiatra escribió un libro sobre el trastorno bipolar. Y lo interesante es que ella tiene una enfermedad mental, tiene un trastorno bipolar donde ella misma identifica todos esos cambios emocionales y de conducta. Y desde ahí parte para escribir, este es un libro ya más antiguo, este libro de Mente Inquieta. Y ahí identifica como unos parámetros, pero son unos parámetros más desde la emoción y la cotidianidad que unos parámetros clínicos, a lo que muchas veces se lleva en, en la, en la consulta diaria o en la consulta de medicina. Tiene estas características, entonces ya lo encajo en este rótulo, en este nombre. Y también se ha identificado que la enfermedad mental no es una enfermedad genética. Antes se pensaba así, tengo una tía, un abuelo esquizofrénico, entonces seguramente tengo los genes de la esquizofrenia. Más adelante en otro video hablaremos sobre la enfermedad mental y las constelaciones familiares, porque hay una mirada mucho más amplia de por qué muchas veces esos trastornos o alteraciones mentales se repiten en las familias, pero no tiene que ver con los genes, tiene más que ver con unos campos de memoria que se repiten. Y hay otra doctora, un doctor, perdón, Jamison, que habla sobre la enfermedad y los genes, y donde refiere que la mayoría de esas teorías eran suposiciones o son suposiciones, porque a la fecha no se ha identificado un factor genético hereditario que pueda decirse es lo que genera la enfermedad mental. Entonces hablamos como esa salud mental como un derecho humano, como una, eh,
como una posibilidad consciente y coherente y continua a la que tengo acceso, a la que debería tener acceso, pero muchas veces las circunstancias diarias, el pensamiento colectivo, el estrés, el trabajo, la ansiedad de las mismas noticias puede generar que digamos que ese equilibrio y salud mental no se presente. Entonces, ¿cómo podríamos definir la enfermedad mental? Realmente la enfermedad no es un término tan sencillo como decir, tengo una enfermedad cardíaca, una persona que tiene un infarto del corazón y un infarto agudo del miocardio, tiene una enfermedad cardíaca. Entonces ya sabemos que el corazón no funciona, se le pueden medir a través de ecocardiograma, de enzimas, ciertas de pruebas específicas, cómo está esa función, pero en la enfermedad mental no hay un enfoque o un indicador biológico específico que nos diga exactamente en qué estado está. Entonces es algo más subjetivo. Y muchas veces ese diagnóstico se hace ligado a la experiencia no solo del profesional que lo diagnostica, sino al estado en el momento en que la persona consulta o el paciente consulta. Y si existiera un examen de sangre o una radiografía específica o un examen de laboratorio específico que nos dijera, tienes esta enfermedad mental y estás en este estado, digamos que sería mucho más sencillo, pero no existe y no se ha podido identificar a pesar del tiempo esos indicadores como lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la experiencia vivida por parte de los pacientes eh, tiene que comprender o ampliarse a la mirada no solo de su situación actual, tiene que también mirar cómo fue su infancia, si, como lo decía, lo hablábamos anteriormente, la serie de Netflix, cómo fue su infancia. Y al entrar en esa infancia no es sencillo. El trabajo de recordar y revivir la infancia muchas veces es algo tortuoso. Y no, pues no para todas las personas, pero sí para una gran mayoría, porque ahora tenemos una gran divulgación de, del abuso infantil, pero antes era un secreto y se guardaba ahí. Las personas crecían con ese secreto y recuperarse de esos traumas de la infancia realmente es un trabajo terapéutico, un trabajo de vida muy grande. Y también es relevante la experiencia del paciente. No siempre el paciente, digamos, que está dispuesto a abrirse y compartir todo lo que siente. No siempre hay esa empatía con el profesional de la salud, con el terapeuta, y ahí tiene que buscar diferentes, y no todo el mundo tiene el acceso económico, el acceso a ir a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta, a contar qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene o qué fue lo que le pasó en la infancia. Y hacerlo de entrada, obviamente, no va a ser una posibilidad, eso requiere un tiempo de trabajo. Pero también está la experiencia emocional de ese mismo médico o de ese terapeuta, porque muchas veces ocurre algo en la consulta que se llama la transferencia o la contratransferencia. Y es que algo de lo que le pasa al paciente le puede haber pasado al médico o al terapeuta o al psicólogo o al psiquiatra y hacen, digamos, que una transferencia de información o de lo que sienten hacia ese paciente y pueden estar, digamos que en cierto grado, transformando eh, su experiencia hacia el mismo manejo médico o el manejo terapéutico. Y eso también habla de ese proceso que debe tener el terapeuta. El terapeuta necesita no solo él mismo tener un terapeuta, sino también hacer un proceso de sanación, de sanar sus heridas, de sanar sus heridas de la infancia, de sanar su equilibrio y, interés, y bienestar emocional. Entonces, muchas veces, sí, en estos días precisamente, Diana, que es mi compañera, la compañera aquí de Sirio, el background a través de todo este proceso, nos hablaba y nos decía qué importante es darse un tiempo para decir, aún no estoy listo para hacer la terapia, o me pasó esto, o me pasó lo otro, y aún no puedo volver a ver pacientes, porque muchas veces somos capaces de decir,
sigo con la vida a pesar de todas las circunstancias que me han pasado. Y hay un momento en que uno debe decir, voy a parar, voy a tomarme el tiempo de reparar, de solucionar esto y continuar. Y muchas veces los mismos terapeutas no trabajan su sombra. La sombra es esa parte que es difícil de identificar, pero que está siempre y siempre nos va a acompañar, pero que puede ser una una gran ayuda. Bueno, y volvemos a esta parte mental, luego de esta concertación, y hablamos de estos marcadores físicos. Realmente no hay marcadores físicos para definir el bienestar mental. Entonces ahora vemos mucha publicidad para muchas cosas, pues básicamente, por ejemplo, hablan, mire, tómese estas gomitas de THC y se va a sentir mejor. Tómese estas goticas de cannabis y se va a sentir mejor. Realmente no, ni siquiera tiene un estudio, no actúa igual en todas las personas y no se ha podido identificar un marcador biológico que nos diga, mire, tienes este nivel de esto en la sangre y así podemos definir que está bien. Y lo mismo, aunque se tomen a veces niveles de ciertas hormonas, no necesariamente se va a encontrar que eh, están asociadas a un bienestar mental. Entonces hablamos un poco de esa historia de la psiquiatría, porque la psiquiatría a través de los años, desde 1980 y pico, cuando un psiquiatra muy famoso, Giovanni Pulitzer, decía, en 40 años vamos a tener el conocimiento profundo de la psiquiatría. Vamos a saber todos los marcadores biológicos, de dónde vienen, de dónde salen las enfermedades. Estamos a 40 años después y todavía no se conocen. En el 2015, 2013-2015, se publicó el DSM-5. El DSM es como el índice de los diagnósticos de las enfermedades psiquiátricas. Cada vez se incluyen, el último fue ese, más diagnósticos y se han excluido algunos. Por ejemplo, hay un libro muy importante donde se cuenta la historia de cómo se excluyeron los diagnósticos de los traumas infantiles. No se quisieron contener en este libro y el trauma infantil es una patología realmente muy relevante. Vamos a hablar en un video completo sobre esto. O sea, las escuelas del trauma que genera el trauma infantil en la salud mental. Y una película reciente que habla sobre los abusos y sobre el tráfico de niños. También generaba cómo esas mismas personas, esos niños en su momento y luego adultos, quedaban con los traumas importantes. Y este ESM, que es ese manual de diagnóstico, no incluía muchas de esas patologías porque no se llegó al concepto a la concertación de que eran importantes en su momento. Y la cuestión es que en 2015 se dijo, dentro de unos años vamos a conocer también todos los indicadores biológicos, genéticos, pero a la fecha no, no se han podido conocer. Como les decía, son más de 50 marcadores neurotransmisores conocidos, pero realmente no se conocen a fondo cómo funcionan exactamente eh, dentro del sistema. Y no es igual para todos. No es igual para todos porque lo que se ha evidenciado es, por ejemplo, que personas que tienen esos traumas infantiles, hay algunas áreas de su cerebro que no captan de manera igual eh, la actividad de esos neurotransmisores. Lo mismo, hay personas que, por ejemplo, meditan, hacen actividad de respiración y tienen unas características de los neurotransmisores diferentes. Hay mayor cantidad, hay mayor percepción. Entonces, por ejemplo, uno de los maestros que siempre hablamos acá, que es Sadhguru, un yogi de la India, él hizo un estudio muy amplio con su séquito de trabajo y identificó que a través de la respiración y el yoga hay áreas del cerebro que se estimulan y que mejoran, digamos que ciertos indicadores, ciertas circunstancias, más que indicadores, no, ciertas síntomas de bienestar. Y su trabajo pues también es bien relevante en procurar ese bienestar. Entonces, a través del tiempo hemos tenido diferentes diagnósticos sobre la enfermedad mental.
hay unos que se ponen más de moda. A veces, antes era un tiempo, hace unos cuantos años, que la depresión era como estaba en boga. Y a todos los que tenían depresión, entonces, démosle serotonina, démosle los precursores, y se volvió la droga de la felicidad. Pero después de un tiempo a muchos no les funcionaba y pasaban a ser más un placebo y una adicción a otra cosa, y combinado con muchas otras sustancias. Entonces, por ejemplo, este actor del que hablábamos al principio decía: Pasé por todos los medicamentos, desde los más ligeros hasta los más fuertes, y al final los combinaba con alcohol y con sustancias psicoactivas para tener un efecto mayor sobre esa, esa intranquilidad mental que lo acompañaba. Y muchas veces se vuelven así, los psicofármacos no logran, no logran llegar al objetivo que se pretende. Obviamente, a veces, muchas veces, con muy buenas intenciones, pero no lo consiguen. Otro de los diagnósticos, por ejemplo, es el trastorno de hiperactividad que se ha dado en niños, que se ha diagnosticado por mucho tiempo y ha pasado a ser como eh, una, una historia entre padres muy creyentes en ciertas cosas, unos maestros, digamos que desventurados porque les ha tocado a estos niños intranquilos, inquietos, unos psicólogos escolares que han tenido mucho entusiasmo con el tema, y a veces también se le ha culpado mucho a las empresas farmacéuticas por ser los mediadores de medicar niños. Entonces, aunque hay un campo muy amplio, lo vamos a hablar también en otro video, el trastorno de hiperactividad también se ha rotulado en ocasiones de la manera más inadecuada. Entonces, ahí no tenemos que hablar sobre esos padres, esos maestros, esos psicólogos, y obviamente sobre esa industria farmacéutica que tiene unos medicamentos que cada día tienen una generación mucho más efectiva, pero que aún no, no se logra llegar a ese punto específico. Y algo que no se puede faltar, que no puede faltar en estos temas y en si hablamos de bienestar mental y de enfermedad mental y de salud mental, es el trabajo con el terapeuta, sea el médico, sea el psicólogo, sea el psiquiatra, sea un coach, sea un, diferentes terapeutas que ayudan a que la mente esté más tranquila, que podamos manejar nuestras emociones y que podamos identificar de dónde surge todas estas circunstancias que nos quitan esa paz y esa intranquilidad se genera. Y obviamente esa búsqueda del bienestar mental nos lleva a que estemos acá, que estemos buscando, que estemos creando contenido, que estemos investigando. Entonces, la invitación es para que continúen aquí acompañándonos en el canal, en Sirio. También estamos en Instagram como Sirio Medicina del Ser, donde con más frecuencia publicamos información corta, pero muy sustanciosa sobre diferentes temas. Como les decía, vamos a desarrollar este tema en diferentes campos, tratando los niños, los adultos, la salud mental, el ejercicio y la salud mental, el yoga, mm, y la alimentación también, un tema muy relevante. Y finalmente también hablar de las constelaciones familiares y la enfermedad mental. Entonces nos vemos en la próxima, nos vemos en el próximo video de Sirio Medicina del Ser. Y si consideras que este video le sirve a alguien, dile que lo mire, que se pegue el tiempito de acompañarnos, de revisar y también de analizar un poquito cuando se le da un diagnóstico a alguien, cuando hay una alteración mental y aún no ha podido tener un acceso a un médico, un especialista, qué circunstancias y qué, digamos, qué ayudas terapéuticas se pueden tener. Entonces nos vemos en la próxima. Feliz día.